atentado terrorista del entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Informe Semanal ha intentado una reconstrucción de los hechos a través de testimonios de varios de sus protagonistas. La verdad es que, a pesar del tiempo transcurrido, la desaparición del almirante Carrero todavía plantea algunas incógnitas, y de ahí el interés de volver sobre este tema. Esta es la reproducción cinematográfica del atentado en que perdió la vida el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Con él moría, en opinión de muchos, un régimen político, el franquismo. La colaboración personal del almirante Carrero no se puede pensar que hubiera sido una colaboración muy positiva a un proceso como el que fue la transición política. En todo caso, sí que era una persona enormemente honesta y yo creo que era un gran patriota. Pero realmente pienso que sus objetivos no hubieran estado en un proceso de transformación política como supuso el que hemos tenido en el periodo 76-79. Creo que si existe democracia en este Estado no es porque hayan desaparecido una serie de personas antidemocráticas o antidemócratas que impedían que existiera la democracia, sino sobre todo porque ha habido un esfuerzo por parte de los partidos políticos para a través del diálogo y la negociación, crear un régimen de convivencia democrática, y sobre todo porque ha habido una evolución y una transformación social y porque ha existido la tolerancia. Cada mañana el coche de Carrero Blanco realizaba el mismo trayecto, desde su domicilio en Hermanos Becker a la iglesia de San Francisco de Borja, donde oía misa. Siempre el mismo recorrido. Siempre a la misma hora. Con frecuencia Carrero prefería caminar, después del desayuno, hasta la presidencia de gobierno. Un miembro de su escolta nos ha comentado: la verdad es que la actitud del presidente nos hacía vivir con el alma en vilo. Carrero fue una presa fácil. Uno de los miembros del comando etarra Chiquía comulgó a su lado en varias ocasiones. Por medio de un militante de ETA nos llega un contacto en Madrid, entonces que nos da la información de Carrero Blanco, de que iba todos los días a misa. Se comprueba esa información. ¿Lo comprueba usted personalmente? Sí, yo fui uno, junto con Argala, que estuvimos comprobando la información. Este hombre fue identificado por la policía como uno de los autores del atentado contra Carrero Blanco. Es Ignacio Pérez Beotegui, alias Wilson. Fue dirigente de ETA. Durante año y medio vivió en Madrid preparando la Operación Ogro, aunque no participó directamente en la acción final. Fue detenido en 1975 y amnistiado en 1977. Hoy pertenece a un partido político. Yo dejé la lucha armada cuando salí de la cárcel en el año 77. ¿Por qué? Por un montón de razones. Razones de tipo personal, de cansancio. Llevaba muchos años haciendo una vida, 5 años una vida de ilegal, de liberado ilegal, 2 años en la cárcel. Tenía ganas de vivir como una persona normal. ¿Y por qué? Porque también, sí, porque quería conocer el pueblo como uno más, desde la calle, no con una pistola debajo del cinto todo el día. El 9 de junio de 1973, Franco, por decreto, nombró a Carrero presidente de gobierno. Durante 20 años había sido su vicepresidente. Durante 34, su fiel amigo y colaborador. Carrero formó su gobierno con falangistas y miembros del Opus Dei. 10 años después, se puede afirmar que su consagración como continuador del ideario franquista supuso su sentencia de muerte. En ese momento pensamos que era la única persona por la cual se podrían sacar presos y se piensa el secuestro. Cuando le hacen presidente Carrero Blanco, aumenta la escolta,
ya deja de ir todos los días a misa y se crean otra serie de problemas técnicos que hace prácticamente imposible el secuestro. A partir de aquel momento, ETA pone en marcha la segunda fase de la Operación Ogro: matar al presidente del gobierno. Nuevos comandos intervienen en la preparación del atentado. En un momento llegan a reunirse en Madrid hasta 20 etarras. En la calle Mirlo, número 1, piso 12, tienen uno de sus escondites. Pues nosotros en la calle Mirlo vivíamos, pues, normal, o sea, como cualquier estudiante o cualquier grupo de personas que estén en Madrid. Pues, salíamos a comprobar o a mirar la información o preparar infraestructura, teníamos que hacer. Pues, normal, pues comíamos, hacíamos la comida en casa normalmente nosotros, íbamos al cine de vez en cuando. En el piso de la calle Mirlo, en el piso 12, todavía se conservan unos agujeros de bala. ¿Estos agujeros los hicieron ustedes? Sí, esos son agujeros de balines, de pistolas de aire comprimido, que solíamos, como estábamos bastante aburridos muchas veces, pues solíamos hacer punterías, era para hacer puntería. Durante los 12 meses previos al atentado, ETA se movió con total impunidad, sin que los servicios de seguridad del Estado impidieran su proyecto. Sospechas pudo haberlas porque en un momento un centinela de capitanía fue desarmado y hubo también un asalto a una comisaría donde se llevaron una serie de documentos de identidad, y estas dos cosas tenían unas ciertas características de acciones de ETA. Pero como por otra parte en Madrid también estaban actuando dentro de la clandestinidad grupos de acción directa, como era el FRAP, por ejemplo, pues nada podía hacer pensar que fuera precisamente ETA la que tenía esta responsabilidad de estos actos. Yo participé en esa acción y en otro par de acciones que se hicieron en Madrid, que eran más o menos para ver con qué rapidez reaccionaba la policía y qué tipo de controles podían poner, un poco de tanteo del terreno. El día 19 de diciembre, víspera de su muerte, el presidente Carrero recibió una visita importante: Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano. Le acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Laureano López Rodó. El encuentro tenía una duración previa de 20 minutos, pero se prolongó durante 3/4 de hora. Recuerdo perfectamente, se trató sobre todo del tema de la preservación de la paz ante las múltiples amenazas de guerra que existían. Y el almirante se levantó, fue a su mesa de trabajo, cogió un bloc de notas y dibujó un mapa de Europa con la línea divisoria del telón de acero. Y con el mapa delante le estuvo exponiendo a Kissinger sus puntos de vista. Dijo, una primera amenaza de guerra sería de una guerra nuclear, pero afortunadamente la superioridad atómica de los Estados Unidos nos pone hoy por hoy al abrigo de esta amenaza. Otra posibilidad es una guerra convencional, y aunque en este aspecto Occidente está menos preparado, no obstante existen planes defensivos conjuntos. Ahora, la peor amenaza, la más actual, es la de la guerra subversiva, la del terrorismo, que es la principal arma de la URSS. Mientras Carrero hablaba de terrorismo con Kissinger, el comando Chiquía finalizaba el túnel construido desde el sótano de Claudio Cuello al centro de la calzada. Bajo el asfalto se colocaría el explosivo. Los etarras observaron las medidas de seguridad desplegadas con la visita de Kissinger. Ellos se encuentran en la zona vigilada. Estos hechos han alentado una hipótesis: que los servicios secretos americanos detectaron la Operación Ogro. Por otro lado, hay quien ha tratado de implicar a la inteligencia soviética a raíz del viaje que en 1966 realizaron a Cuba algunas personas supuestamente implicadas en el magnicidio. Allí podrían haberse establecido contactos con agentes del KGB. ¿Usted cree que ETA actuó sola en todo momento en el atentado de Carrero Blanco? Creo que sí, que ETA actuó sola y que efectivamente actuó por la motivación fundamental
de rehabilitar a la organización que estaba atravesando un bache después de la muerte de Chiquia Mendizábal, uno de sus jerarcas, que murió en el País Vasco en un encuentro con la fuerza pública. Durante aquellos días de finales de diciembre, la noticia política era la celebración del juicio 1001 contra 10 dirigentes de comisiones obreras encarcelados en Carabanchel. Las movilizaciones populares preocupan a la policía y a los servicios secretos. Los elementos subversivos, según la terminología de la época, eran muy activos en aquel tiempo. También las distintas familias franquistas toman posiciones. Había una razón: el declive del general Franco. Yo creo que para el franquismo suponía un momento especialmente delicado, porque evidentemente alrededor de ese proceso al sindicalismo y ese proceso a las comisiones obreras se concitó una gran solidaridad, tanto dentro de España como fuera de España. Entonces fue un momento de empuje muy fuerte en favor de la libertad sindical, en favor de la amnistía, y por lo tanto situó al franquismo en una posición enormemente delicada, puesto que era la demostración palpable de la represión que se estaba ejercitando sobre los trabajadores. Eran las 9:15 de la mañana del 20 de diciembre de 1973. Después de un año de preparativos, el atentado terrorista se consumaba. El itinerario del almirante Carrero se interrumpía definitivamente. Explosión de gas. Sí, de acuerdo. Hay bastante gente cerca de las Salesas, pero todo está controlado. Aquí K14, estamos en Claudio Coello. Ha sido una explosión de gas. H20, espere. Aquí hay unos hilos eléctricos. Puede haber sido un atentado. ¡Un atentado! Bueno, pues era la acción más importante que había hecho ETA. Creo que dio a los militancia pues una moral grande y a todo el mundo, y encima tener el convencimiento de que habíamos acabado con la continuidad del franquismo. Mientras tanto, el enorme socavón causado por una explosión de gas, según las primeras noticias, conmociona al país. Pero pronto se habla de atentado. Tal vez, se dice, ha sido el FRAP. Es el jefe superior de policía de Bilbao quien por teléfono da la primera pista. Esto tiene que ser cosa de ETA. Al conocer la descripción de uno de los sospechosos sentencia: menudo, moreno, de ojos oscuros, no puede ser otro que Argala. Esa misma tarde la policía irrumpe en el piso de la calle Mirlo. En un vaso descubre las huellas de otro miembro del comando, el mismo que alquiló el sótano de Claudio Coello haciéndose pasar por escultor. Bueno, pues exactamente a las 5 de la tarde, o las 5:30, no me puedo acordar exactamente la hora, llegó la policía aquí y coincidió que en ese momento yo entraba en casa y me preguntaron si había alguien en este piso, pero sin enseñar fotos ni nada, en absoluto. Y si habíamos sentido algún ruido estos días pasados, ese mismo día y el día anterior, yo le dije que no. Y fue lo único la única pregunta que me hizo la policía. La muerte del presidente del gobierno tarda en confirmarse oficialmente. Sin embargo, todo el país la conoce. Incluso los procesados de comisiones obreras, cuyo juicio se celebra en aquellos momentos. En realidad, nosotros nos enteramos, en efecto, cuando estábamos sentados en el banquillo, justo al iniciarse el juicio, a través de las señas que nos hicieron los abogados. Concretamente yo me enteré por las señas que me hacía un primo mío que estaba de abogado en ese momento. Y, Perdone, ¿qué señas le hizo? ¿Cómo se explica por señas esto? Bueno, él me hizo unas señas un poco desde lejos, indicándome con un gesto muy significativo, tocándose la garganta y las cejas, que habían matado a Carrero Blanco. La capilla ardiente se instaló en la presidencia del gobierno. Los políticos del momento acudieron a rendir su último homenaje.
uno de los pocos homenajes que Carrero iba a recibir. En vida fue un hombre silencioso. Muerto, el silencio se hizo sobre él. Pero paradójicamente, su desaparición dio paso a múltiples especulaciones y en ocasiones a un justificado temor. Obviamente lo primero que me preocupó fue el cumplir las instrucciones que teníamos en la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista para supuestos similares y contactar con los responsables de la organización en Madrid, procurando que inmediatamente se colocaran todos en situación de ilocalización en cuanto a sus domicilios y a sus puestos de trabajo, porque era presumible que a lo mejor se podía desatar una reacción de carácter represivo generalizada y nos podría salpicar y poner en peligro lo importante que era ni más ni menos que los cuadros y la estabilidad de la organización. Ahora, esto realmente quedó, a mi juicio, yugulado por la intervención del vicepresidente del gobierno, presidente entonces en funciones, Torcuato Fernández Miranda, que con una prudencia, una ductilidad y una serenidad extraordinaria afrontó la cuestión e hizo que pasaran aquellos días que transcurrieron entre la muerte de Carrero y la constitución del nuevo gobierno con una paz y una tranquilidad realmente impensables. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. A las 12 menos cuarto de la noche, Torcuato Fernández Miranda se dirige a la nación. Es la primera vez que se admite oficialmente la muerte en atentado del almirante Carrero Blanco. El gobierno espera que la eficaz actuación de los servicios de seguridad lograrán descubrir y detener a los culpables, que serán entregados a la acción de la justicia. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. Podía suceder que se entendiese que el asesinato del almirante era como el desencadenante de una acción general. Esto podía interpretarlo así. Igualmente, la clandestinidad, que a lo mejor pensaba ha llegado el día D y la hora H, que decimos los militares, o podía interpretar el sistema diciendo este es el momento en que ya hay que reaccionar para defenderse de lo que pasa. El temor a una jornada violenta se atajó desde los primeros momentos. Las numerosas personas detenidas durante aquellas horas fueron conducidas a Carabanchel por razones de seguridad. Solo se movilizaron algunos pequeños grupos de extrema derecha que no llegaron a alterar el orden público, tal vez por el control que sobre estos grupos ejercía entonces el servicio de información del coronel San Martín. Efectivamente, el coronel San Martín tenía relación con los grupos de extrema derecha y con otros servicios, puesto que era, con otros grupos, puesto que era un jefe de un servicio de información. Creo yo que con lo que del coronel San Martín y con que los mismos grupos que usted alude hayan hecho un análisis de la situación ese día, pues no había cuidado de que se descontrolasen, y por otra parte la policía actuó con verdadera exactitud de servicio ese día. No había posibilidad, incluso técnicamente hablando, de ningún desbordamiento. La misma noche del 20 de diciembre, ETA convoca una rueda de prensa en Francia donde reivindica la autoría del atentado. Es una declaración que no debió sorprender a los servicios de seguridad españoles, que según conocemos ahora, ya habían sido alertados sobre los movimientos de ETA. Lo más aproximado a esto fue una información que se recibió de la Guardia Civil, me parece que era de la Guardia Civil, a principios del año 72, o a mediados del año 72, no me acuerdo. Y no lo recuerdo también por qué se llamaba Turrón Negro, tal vez por las inmediaciones con una Navidad. En esta información se decía que la ETA proyectaba en Madrid el secuestro de las esposas de determinados jerarcas y concretaba que las señoras elegidas eran la esposa del almirante Carrero Blanco y la del general Iniesta. Pero fuera de esto, quizá también en otra información de la misma fuente se hablaba
de que varios comandos procedentes del sur de Francia habían entrado en la península, pero nada de concreto, ni nada de que determinase ni el objetivo, ni la implantación, ni el sitio a donde iban destinados estos comandos. En aquel tiempo existían varios servicios de información y al parecer entre ellos, pues francamente no estaban coordinados. ¿No cree usted que esto podría facilitar la ineficacia e incluso permitir que se perdieran informaciones que tal vez eran muy valiosas? Lo que sí puede suceder, y esto es casi normal en los servicios de información, que durante el tiempo de elaboración de la información cada servicio trate de terminarla, de acabarla él. Y entonces durante este periodo puede ser que no haya comunicado a los demás servicios que estoy sobre la pista, estoy sobre este trabajo. Es un problema de coordinación. Esta no es la única incógnita sobre el atentado contra Carrero Blanco. También se ha especulado sobre la identidad que sugirió a ETA el secuestro del almirante. Cuando usted es detenido, en los interrogatorios que le hacen, le preguntan precisamente por esta persona, e incluso creo que la policía le pregunta si esta persona es alguien del régimen. ¿Por qué cree usted que se lo preguntan? Bueno, yo creo que a la policía le extraña o le parece raro o no sabe o piensa que ETA no podía llegar a tener conseguir ese tipo de información. Y también porque dentro del mismo régimen igual pensaban que había alguien que les estaba, no sé, alguien infiltrado dentro del mismo régimen. El entierro de Carrero Blanco vuelve a reunir a la clase dirigente. Unos grupos cuyo acceso al poder no siempre obedeció a razones estrictamente políticas. Pero yo creo que el almirante Carrero, con el cual yo tuve muy poco trato, yo creo que hablé 2 o 3 veces con él, nada más, me parece que era una persona personalmente muy aislado del país y que en definitiva durante mucho tiempo tuvo un vecino en el despacho de abajo que era el ministro y comisario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó. Por ahí evidentemente hubo notables influencias. Esas influencias ya cambiaron en la crisis que él hizo, en el gobierno que él presentó a Franco en 1973 cuando es designado jefe del Estado. Seguramente porque tenía un nuevo importante vecino, que era el entonces, me parece, coronel o teniente coronel San Martín, que era el jefe de los servicios de información de la presidencia del gobierno, que pienso que jugó también un papel importante en aquel cambio. Por lo tanto, yo no creo que el almirante Carrero estuviera influido por la llamada tecnocracia, simplemente que era una persona muy aislada y estaba influido, como todos nos dejamos influir, por nuestros vecinos. El funeral de Carrero fue un acto tenso y emotivo. La homilía corrió a cargo del cardenal Tarancón. En el exterior de la iglesia, por primera vez, se oyó una frase que luego se haría célebre. Tarancón al paredón. Que es antihumano. Franco, que no había acudido al entierro, asistió a esta ceremonia. Al encontrarse ante la viuda de su amigo, no puede contener la emoción y llora. Franco era providencialista y entendió que, en cierto modo, que la muerte de Carrero era un hecho histórico que se producía y que, como él dijo a lo largo de un discurso, no hay mal que por bien no venga, había que, en cierto modo, aprovecharla para variar, para evolucionar, para hacer alguna modificación en el sistema. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. Este es el mensaje de fin de año que Franco pronunció días después de la muerte de Carrero. En él alude a la personalidad y fidelidad del almirante. Mientras tanto, el comando etarra permanece en el escondite de Alcorcón que habían preparado para el secuestro de Carrero. Todavía tardarán más de un mes en abandonar la capital de España. Días más tarde,
Franco nombra presidente del gobierno al hasta entonces ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro. Y al estrechamiento de las relaciones entre los pueblos. Yo he sido ministro del presidente Arias en el último de sus gobiernos y en el primer gobierno de la monarquía. Me acuerdo que un día me contó su último despacho con Franco, su último despacho, yo creo que Franco ya pues, debió ser en finales de octubre o primeros de noviembre del 75, en el que el propio Franco le aseguró que él comprendía perfectamente, bueno, que de alguna manera el sistema moría con él. Yo creo que fundamentalmente el sistema franquista, sobre todo al final, era fundamentalmente la importante personalidad y la importante figura de Franco, y que perpetuar el franquismo tras de Franco era una tarea imposible y yo creo que además innecesaria e inconveniente para el porvenir de España.